Hablaremos hoy de Madame Bovary. Mejor dicho, hablaremos de Flaubert, que es el autor de la famosa novela. Víctor Hugo, nuestro amigo de este programa, estaba a favor de Madame Bovary, digo de la novela. Decía, es el retrato más completo de mujer que conozco en toda la literatura. Flaubert se inspiró en un hecho real que ocurrió cuando tenía 30 años de edad y cuando todavía no estaba seguro de su futuro literario. Gustave Flaubert había nacido en el año 1821 y ya por la mitad del siglo su carrera era confusa y poco prometedora, no se sabía. Había ido a la escuela, no había sido un alumno muy brillante, era enemigo de la raza humana, según él mismo decía, Flaubert. Durante sus años de formación le sucedió a Flaubert el enamorarse de una mujer casada, que no le dio mucha bolilla. Sufrió también tener que estudiar Derecho en París y sufrió varios ataques de epilepsia. Un amor contrariado, una carrera poco interesante y una enfermedad tremenda justificaban o explicaban el odio que sentía Flaubert por la raza humana. El padre de Flaubert era el doctor Achille Cléophas Flaubert, un cirujano de Rouen. Tenía plata, tenía una mansión junto a las orillas del Sena y favorecido por esa holgura económica, Flaubert empezó a escribir. Escribía durante 9 meses al año, 6 horas al día, en un estudio que daba al río. Y los 3 meses restantes lo pasaba en París buscando experiencias para lograr alguna inspiración. No está mal para un escritor. No va a decir que no lo apoyaron. Bien. Hizo un viaje a Egipto en 1851, estuvo en Palestina, estuvo en Grecia, y escribió el borrador de La Tentación de San Antonio. Y al terminarlo, llamó a sus 2 mejores amigos, Maxime Duchamp y Louis Vuillet, que era un tímido poeta campesino, Vuillet. Y Flaubert les dijo que les iba a leer el manuscrito de La Tentación de San Antonio. Y estuvo 4 días leyendo en voz alta, 8 horas al día. Y terminó. Uno de los amigos le dijo, deberías prenderle fuego y no hablar más del asunto. Flaubert leía porque él decía que no se daba cuenta de la perfección o de la imperfección de la forma literaria, sino por la voz. Debía leer sus escritos en voz alta para descubrir así si todo sonaba bien. Es una costumbre antigua, era como un regreso a la antigüedad, en época en la cual no se concebía leer en silencio. Hemos dicho 1000 veces, o hemos contado 1000 veces la historia de San Agustín cuando descubre a San Ambrosio, su maestro, leyendo y sin repetir lo que leía. Esto le causó un gran asombro a San Agustín. El caso es que Flaubert necesitaba oír su prosa. Toda la literatura de Flaubert se basaba en la búsqueda de una buena sonoridad y de una perfección formal. Su obsesión por aquella búsqueda servía, desde luego, como motivo para las cargadas de sus compañeros, y esto indignaba a Flaubert, y que llamaba a los escritores que le eran contemporáneos rebaño de chanchos rabiosos. Alejandro Dumas, uno del rebaño, decía que Flaubert era un gigante que talaba un bosque entero para llenar una caja de fósforos. Muy bien hechos todos. Es una definición espectacular de un artista. Un tipo que talaba un bosque entero para llenar una caja de fósforos, muy bien hechos todos. Está muy bien. No sé si le cabe a Flaubert, creo que no. Pero aunque sea inexacta, enaltece a Dumas. Bueno, después de haber leído La Tentación, rechazada desde luego por sus amigos, profundamente desalentado, Flaubert
lamentó su esterilidad artística, no le quedaban ganas de escribir. Y en ese momento, uno de los amigos de Duchamp le dijo: debes tomar un tema en el que las elevaciones poéticas resulten tan absurdas que te veas obligado a defenderte e impulsado a abandonarlas. Debes tomar un tema corriente, un episodio burgués, de esos de que la vida está llena, y trátalo en tono natural. Después se metió el billet y propuso que escribiera acerca de una muchacha que él conocía, que vivía en un pueblo rural llamado Ri. La muchacha se llamaba Delphine de la Mar. Y Flaubert se interesó, empezó a investigar al personaje, a una mina real. Y la investigó durante 5 años. Siguió la historia del pasado de Delphine durante 5 años. Estaba casado con Eugenio de la Mar. Estudiaba medicina, había estudiado cirugía en el hospital de Rouen. Era un alumno mediocre, fracasó en los exámenes. Y como no pudo obtener el título de médico, se convirtió en una especie de practicante autorizado. Y un día conoció a Delphine. Ella tenía 17 años, era hermosa, y Flaubert la describe y dice: lo más hermoso de ella eran sus ojos. A pesar de ser azules, parecían negros por culpa de las cejas. Su cabello rubio apenas revelaba los extremos de las orejas. Sus mejillas eran doradas. Y Théophile Gautier dijo que a Flaubert no le gustaba tanto a aquella mujer, que no le inspiraba amor. Y decía Gautier: basta con leer lo que escribe. Elogios exagerados y galanterías tontas, como las que hemos leído. Los hombres que de veras aman a alguna mujer cuentan lo que de ellas más le ha hecho sufrir. Y no pierden tiempo diciéndoles que tienen labios de coral o mejillas como pétalos de rosa. Y es verdad. O a veces es verdad. Bueno, la chica esta, Delphine, había sido educada en un convento de ursulinas en Rouen. Tenía el marote lleno de ensueños provocados por las novelas románticas y baratas que llegaban por entregas en las revistas populares. Y bueno, al final se casó con el de la Mar. Al principio estaba entusiasmada, bueno, pero pronto Eugenio le resultó aburrido. La pequeña comunidad de Ri en donde vivía le pareció opresiva. Y bueno, se aburrió. Le esperaba los abrazos del marido como una costumbre, como un postre predecible de antemano tras la monotonía de la cena. Y entonces Madame de la Mar empezó a preguntarse por otros hombres. Ansiaba una vida tumultuosa, llena de insolentes placeres, que según había leído, debían existir, al menos en las novelitas que ella leía, se hablaba de esos placeres como si existiesen. Empezó a gastar mucha guita en vestidos, y de la Mar, sin darse cuenta, empezó a endeudarse. Después, saciada de compras, provocó las atenciones de otros hombres. Primero cometió adulterio con el vecino, se llamaba Louis Campion, luego con un granjero, después con un caballero, un oficial, bueno, qué sé yo, después con cualquiera. Secretamente, en los campos, en pequeños hoteles, en habitaciones traseras, Delphine fue aceptando amante tras amante. La madre de Eugenio le quiso advertir al hijo, pero él la quería mucho y no prestó atención a las insinuaciones de todo el pueblo. Finalmente, Delphine abandonó a su marido, abandonó una hija que habían tenido, dejó de asistir a misa y se entregó por entero a la sensualidad, pero empezó a experimentar cierta dificultad en encontrar amantes. Parece que la gente hablaba mal de ella. Los amantes que encontraba le resultaban una decepción. Sola y en el papel de gran señora, parece que los viernes encendía velas en su casa, preparaba grandes banquetes, corría las cortinas, esperaba a unos invitados que jamás llegaban y que no existían. Y finalmente
un día de 1848, cuando tenía 30 años, Delfine tomó un vaso con arsénico y se murió. El marido se enteró varios meses después de la muerte de Delfine de ciertos detalles de la vida de su mujer y también se mató. Esta era la historia que Flaubert investigó, no que lo seguía a los tipos, ya se había muerto cuando él se enteró. Investigó, empezó a preguntar en el pueblo. Eran personajes bastante corrientes, pero Flaubert no pudo resistirse. Y así empezó a construir a Emma Bovary y a Charles, según las vidas de Delfine y Eugène. Y la novela progresaba lentamente, 6 páginas por semana. No está mal, digo yo. No, para nada. No está mal. Y decía, qué pesado remo es la pluma. Le costaba. Pero cada día trabajaba 7 horas. Y tenía un criado ahí que se encargaba de que nadie lo molestara. Y ese mismo criado solo le podía dirigir la palabra los domingos a Flaubert. Y solo para decirle una cosa, a saber que era domingo. El criado le decía, señor, hoy es domingo, y Flaubert descansaba. No solo estaba en esa novela Delfine y su marido. La novela es riquísima. Y aparece un personaje que es el que más le gusta a todo el mundo, que es el vecino. El vecino es un farmacéutico, Monsieur Homais, que es la encarnación misma de los refutadores de leyendas. Y está muy bien en la época, ¿no? Es una época en donde acaba de encenderse la superstición de la ciencia y del progreso. Es verdaderamente un positivista que cree que el progreso es una cosa lineal, que cree que la alfabetización terminará con las guerras, que está orgulloso de los medicamentos que vende y que cree que las nociones científicas sirven inclusive para bien morir y para bien enamorarse. Ese es Monsieur Homais. Un verdadero pelmazo, por otra parte, y muy gracioso, muy gracioso. Esa es la novela. La publicaron en 1857 y desató una tempestad. En cuanto fue leída, la gente trató a Flaubert de escandaloso e inmoral. Y bueno, Flaubert se defendía. Eso. Algunos pidieron al gobierno que prohibiera el libro. Lo sometieron a juicio a Flaubert por haber escrito una obra pornográfica y antirreligiosa. Y lo absolvieron. Y esto sirvió. En 2 días vendió 15.000 ejemplares. Baudelaire habló del carácter maravilloso del libro. Víctor Hugo, como hemos dicho al principio, lo elogió muchísimo. Y Flaubert negó persistentemente que Delfine fuera la fuente de su inspiración. Tenía cierta razón en negarlo. Es probable que uno se inspire o que uno preste atención a una persona y crea que a partir de ella puede desarrollar un camino interesante. Pero es muy difícil que uno pueda fijar su atención en una persona más allá de algunos capítulos. Fijar la atención para repetirla puntualmente. Inmediatamente el personaje, solo, sin que uno pueda hacer nada, se resiste. Uno toma a un amigo y lo convierte en un personaje de sus novelas o de sus cuentos. El primer capítulo puede ser que sea el amigo, con su traje de siempre, con algunos dichos, hasta con su nombre. Y en el segundo capítulo el personaje se resiente, se resiste, quiero decir. Y el autor mismo se siente culpable de repetir ciertos aburrimientos de la vida real. Y ahí empieza a cambiar. Seguro que Emma Bovary no era Delfine, porque además hay un elemento de impresionante complejidad en la psique de Emma Bovary. De tanta complejidad que hay un término que se llama bovarismo, bovarismo, con el que se designa a aquellas personas que creen ser
una cosa que no son. No es la hipocresía, no es lo mismo que la hipocresía. El hipócrita finge que es algo que no es. El bovarista cree sinceramente que es una cosa que en realidad no es. El personaje de Emma Bovary es muy complejo y seguramente creció por sí solo. Pero tan harto estaba Flaubert de oír que él se había inspirado en Delfines, como si cualquiera que siguiese la vida de un vecino pudiera escribir Emma Bovary, Madame Bovary. Que un día le preguntaron, se lo preguntaban a cada rato, es una de las preguntas recurrentes que se le hacen a los escritores. ¿En quién se inspiró para? Y ahí nombran un personaje, ¿no? Y ahí dijo su famosa frase, Madame Bovary c'est moi, que se usa después para defender la imposibilidad del escritor de salir de sí mismo, lo cual es bastante cierto. Es bastante cierto. No es del todo cierto, pero es bastante cierto. Que todos los personajes de un escritor están teñidos por el mismo escritor y tienen, como dice Sábato, un aire de familia. Así como los novios de una mujer tienen también un aire de familia. Los personajes de un escritor tienen un aire de familia. Tienen un aire de familia. Por eso es tan difícil el género de la biografía, de la estricta biografía, en donde esto que yo acabo de referir, a saber, la rebelión del personaje por sobre el modelo en el que el autor se inspira, es un gravísimo defecto. Imagínense que Napoleón empezase a rebelársele a Ludwig. Y en el 5.º capítulo, que fuera un poco más alto, menos ansioso de poder y que no viajase a Egipto. Bueno, esto en una novela es casi una virtud. En una biografía, en efecto, es una decepción. Está bien esa diferencia que hace usted, Alejandro, entre el bovarismo y la hipocresía, porque creo yo que la persona que siente o que padece este bovarismo es una persona que sufre por esto o que va a sufrir tarde o temprano las consecuencias de esto, mientras que no así la hipocresía. Cuando comprenda que la gente no la percibe como ella misma se percibe. Esa contradicción entre la percepción propia y la percepción ajena es casi... abarca un distrito que yo diría que es la mitad de las desgracias posibles de la vida. Que no nos perciban como nos percibimos. Sí, esto puede ser. Todo desencuentro amistoso, amoroso y profesional deviene de esa diferencia. Una diferencia que a veces es hija de la injusticia y de circunstancias externas, pero a veces es hija de ese bovarismo, conforme al cual uno se percibe mejor de lo que es. Bien. Esto puede acontecer hasta en los pueblos, ¿no, Alejandro? Sí, claro. Estaba pensando ahora en este último instante que no siempre el bovarismo es ascendente. No siempre uno se percibe mejor de lo que es. A veces se percibe peor de lo que es. Lo cual también acarrea indecibles desgracias, porque la persona que se percibe peor de lo que es, elige caminos, elige destinos inferiores a su posibilidad. Esto es bastante frecuente. Todos nosotros tenemos algún amigo que parece siempre elegir aquello que le está por debajo. Aquello que le está por debajo. Eso se llama bovarismo descendente. Podríamos llamarle bovarismo descendente. Y es también pieza de mucho interés. Pieza de mucho interés. Bueno, durante su vejez, el amigo Flaubert ya no soportó que le hablaran de aquella novela. Terminaron por cansarlo. Suele ocurrir también que los autores de una obra muy exitosa se sientan perseguidos por esa obra y que vean comprometido su futuro artístico por la existencia de una obra de enorme dimensión en su pasado. Suele pasar. El caso es que Flaubert decía: me gustaría encontrar la manera de ganar mucho dinero para poder adquirir todos los ejemplares de Madame Bovary, arrojarlos todos al fuego y no volver a oír jamás ese nombre. Por suerte, no ganó el dinero suficiente como para hacerlo y
pudimos leer nosotros esta impresionante novela que es Madame Bovary, que me atrevo a recomendarles a todos ustedes. Murió Flaubert en el año 1880, a los 59 años de edad. Yo debo decir que las otras obras de Flaubert me gustaron bastante menos que Madame Bovary, siendo que era, por cierto, un escritor notable, ¿no? ¿A quién podemos dedicar el recuerdo de Delfina de la Mar, de su aburrido marido Eugenio, el recuerdo de Flaubert, el recuerdo de sus amigos que aguantaban las inacabables lecturas de La Tentación de San Antonio, Dios libre y guarde? Digo, ¿a quién? Bueno, a todos ellos, a todos ellos. A Delfina y a Eugenio, al pobre Eugenio, que igual que Charles, amaba muchísimo a Delfina. De todos modos, es seguro que los personajes de Flaubert fueron más ricos que los personajes de la realidad. No sé si más ricos, que tuvieron más calidad. La realidad es desprolija, deshilachada, y en cambio la ficción tiene un asesor como Flaubert. Emma Bovary iba de la mano de Flaubert. Flaubert escribía los parlamentos de Emma Bovary. Delfine decía aquello que le venía en gana. Siempre habla mejor Flaubert, aunque hable por boca de otro, que Delfine. Dedicaremos entonces a Flaubert, a Madame Bovary, a Delfine, a toda la gente, incluso al farmacéutico, sí, a Monsieur Homais, que era divertido. A mí me gustaba, yo que estaba deseando cuando leía Madame Bovary que apareciese Monsieur Homais a hablar a favor de la ciencia. No, me divertía muchísimo, me divertía muchísimo. Ciertas entonaciones diabólicas de Sábato cuando se refiere a la ciencia en tono burlón, están seguramente inspiradas en Monsieur Homais. Bueno, que era todo un refutador de leyendas, podríamos decir. ¿Y con qué tema musical podríamos ilustrar esta historia? Esta historia mitad literaria, mitad trágica, en fin. Pues ya que hablamos de Madame Bovary, ya que hablamos de Delfine, ya que hablamos de las mujeres que creen ser una cosa que no son, ella es el título de esta canción que toca otro gran artista, amigo de este programa, que es don Héctor Stampone.